Y te pediría un poco de entrada para poner el marco. ¿Cuáles dirías que son los grandes titulares del mismo? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido cuando lo has visto completo? Claro, deja poner primero una perspectiva un poquito más de mediano plazo y vamos a los dos mensajes principales. La perspectiva de mediano Perfecto. plazo es que venimos de 5 años bien complicados, ¿no? El COVID, la inflación, pusieron la política macroeconómica de corto plazo como la urgencia más importante y la región lo hizo relativamente bien. Manejamos el ciclo económico, manejamos la inflación y eso es bueno, muestra que estamos más maduros. Al mismo tiempo, hoy día, y ahora me paso a los dos grandes temas que pone en relieve este informe, tenemos dos, la verdad, grandes desafíos. Primero es avanzar decididamente en disminuir los déficits fiscales. Los países están gastando más de sus ingresos y eso quiere decir que la deuda sigue aumentando. Y lo que es más complejo es que sigue aumentando como proporción del tamaño de la economía y eso tiene sus límites. Entonces, lo primero es fiscal. Y el segundo gran tema, y este quizás es incluso más urgente y más importante, es que hay que empujar con mucho más decisión las reformas estructurales necesarias para aumentar la capacidad de crecimiento de las economías. Nuestra Latinoamérica crece muy poco en comparación a otras regiones y es urgente hacer reformas de manera que ese crecimiento pueda ser mayor. Esto no es macroeconomía de corto plazo, es la oportunidad de levantar la vista al frente, mirar el mediano plazo y hacer reformas que nos permitan básicamente acercarnos más a la frontera donde está el mundo desarrollado. Vamos a hablar enseguida más en profundidad de todo eso, pero un poco a modo de introducción también, ¿por dónde dirías que pueden venir las actuaciones, las soluciones para enfrentar esos dos grandes capítulos que enumerabas, el fiscal y el de las reformas estructurales? Bueno, primero hay que reconocer que no son temas fáciles y además la región ha hecho mucho en sus últimos 20 años, 30 años y por lo tanto no es que haya una palanca que haya que mover y listo. En ambos temas, en lo fiscal y en lo del crecimiento, hay que hacer muchas cosas simultáneamente. En el tema fiscal, yo diría que lo más importante acá es controlar y mejorar la calidad de los gastos y hacer esfuerzos para aumentar lo que recauda el Estado a través de crecer más, a través de tener un mejor control de lo tributario y eventualmente también hacer alguna reforma tributaria en algunos países. Depende mucho de país en país, pero lamentablemente hay que arremangarse las manos y entrar a los detalles para poder disminuir estos déficits que, como decía, son más grandes de lo que debiéramos tener. Es interesante ver que casi todos los países tienen planes bastante buenos en términos de disminuir su déficit. Sin embargo, lo que hemos visto en el último año, año y medio, es que estos planes han tendido a postergarse. Es buena noticia que vemos en varios países de la región, en Colombia, en Chile, en Brasil, en México, una discusión y una preocupación de las autoridades en disminuir el déficit. Uno ve en los países búsqueda de cómo congelar algunos gastos que están creciendo muy rápido, en otros buscar algunos nuevos ingresos, y eso habla que al menos el tema está en la carpeta de las autoridades. Ahora tenemos que llegar a la etapa de entregar soluciones, entregar, al final llegar a la meta de este ajuste, porque en realidad vemos que hasta ahora se ha ido postergando más este tema, pero es una buena cosa que se esté discutiendo más de manera más de fondo con los congresos de los países el cómo avanzar. Y en lo que se refiere a las reformas estructurales que decías, ¿dónde son? Ya sé que en el poco tiempo que tenemos difícilmente vamos a poder poner todo lo que hay que hacer sobre la mesa, pero ¿cuáles te parece que son las grandes directrices para conseguir ese objetivo? Lamentablemente la región ya hizo las cosas más fáciles, como por ejemplo tener un mercado bancario que esté a la altura de las circunstancias, son economías abiertas, entonces ya no es llegar y bajar los aranceles, no se trata de tener cuestiones básicas que se hicieron de nuevo en los últimos 30 años, pero sí hay cosas que nos llaman la atención, la efectividad del Estado,
El Estado no es todo lo efectivo que podría ser. Hay ineficiencias. Cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad y crimen, definitivamente hay espacios de mejora. En el mundo del comercio internacional hay varias cosas que hacer. Mejorar lo que se hacen en las aduanas, disminuir las barreras no arancelarias que existen. Hay todo un tema regional del comercio intrarregión que también vemos que es una gran oportunidad. Está todo otro tema de la informalidad, del crecimiento de las empresas, que nos llama la atención, ¿no? Las empresas en la región son más chicas y crecen menos de lo que podrían. Y vemos en el mundo que las empresas, parte de la productividad, parte del poder crecer más rápido, es de la mano de empresas que crecen. Nosotros tenemos demasiadas empresas que no crecen. Y ahí, bueno, hay que hacer todo un trabajo de por qué eso sucede y facilitar el crecimiento, no ponerle barreras a ese crecimiento. Y por último, yo diría algo que mencionaste tú, ¿no? En muchos países existe la posibilidad de desarrollar industrias relacionadas a la transición energética, industrias que son claves para la transición energética del mundo, como los minerales críticos, que también dan oportunidades muy importantes para crecer. Algunos de los retos o de los problemas que vosotros enumeráis en el informe, en concreto la baja productividad, la escasa inversión y ahora también la componente demográfica, ¿no?, que cada vez se está pareciendo más a la de otros países del mundo. Ponnos un poco sobre la mesa estos tres grandes retos. Claro, la verdad es que los tres componentes son importantes. Respecto a la inversión, siempre ha sido un poco floja en la región respecto del resto del mundo, especialmente respecto del mundo que crece más rápido, pero no particularmente atrasada. Yo creo que ahí uno de los temas más importantes es tratar de hacer una recalibración de la política macroeconómica de manera de tener una política fiscal un poco menos expansiva y una política monetaria menos dura. Para poner una figura en la mente de la gente, estamos manejando un auto simultáneamente pisando el acelerador y pisando el freno. Probablemente sea mejor levantar ambas y eso va a facilitar sin duda la inversión. Respecto del tema de la población ahora, tenemos un desafío enorme porque en el pasado teníamos una población que crecía muy rápido, pero la región se está envejeciendo de manera muy rápida hoy día. Y eso significa que tenemos menos disponibles para poder crecer. Para crecer uno necesita capital, necesita personas, necesita productividad. Bueno, la parte de personas se nos está haciendo más escasa. Y solo para poner un número, en los últimos 20 años antes del COVID, el crecimiento de la población, de las personas disponibles para trabajar, aportaban algo así como medio punto al crecimiento cada año. En los próximos 5 años, ese número va a ser mucho más pequeño. Entonces vamos a perder una fuente de crecimiento bien importante. Y por último está la productividad, de muchos temas, pero aquí la clave es que cuando uno compara Latinoamérica con el resto del mundo, se da cuenta que en Asia emergente, en Europa emergente, la verdad es que crecen bastante más rápido y la diferencia principal es la productividad. Eso quiere decir que ellos pueden hacer más con lo mismo. Nosotros no hemos sido muy buenos en aumentar la productividad y hay muchas tareas pendientes para aquello. Todo este asunto de las oportunidades que cada vez se habla más y más y que yo tengo la sensación de que son ciertamente reales y que están ahí, de una economía de futuro muy ligada a los alimentos, a los minerales esenciales vinculados con las nuevas tecnologías, a una sostenibilidad global en la que la región podría incorporarse y dar un salto pasando o dejando atrás quizás toda una historia de objetivos no cumplidos. ¿Qué sensación tienes tú con este capítulo, por decirlo así, de la oportunidad de futuro que puede estar ahí en nuestra región? Yo diría que soy optimista realista. Soy optimista porque son grandes las oportunidades y también soy realista en que hay que hacer la tarea para que esas oportunidades se puedan aprovechar.
Hay, como tú decías, oportunidades en minerales, hay oportunidades en la transición energética, pero hay cosas que hacer. Quizás la más básica es reconstruir o apuntalar el consenso político que es necesario para entender que crecer es importante. Eh, la única manera de mejorar los salarios, de mejorar la calidad del empleo, la cantidad de empleo, las oportunidades de consumo, es ir creciendo. El expresidente uruguayo Pepe Mujica dijo hace algunas semanas que era hora de concentrarse en aumentar el tamaño de la torta y de ahí redistribuir. Creo que es muy importante reconstruir ese consenso para poder avanzar. Y de ahí hay cosas muy prácticas que hacer. Cuando tú hablas de oportunidades, necesitamos que el sector privado se despliegue y para eso necesitamos, por ejemplo, tener asegurada la estabilidad macroeconómica. Está ahí, es buena, pero tenemos que seguir luchando día a día para asegurarla. En segundo lugar, necesitamos reglas mucho más predecibles. Vemos en la región la dificultad que hay, por ejemplo, para conseguir permisos, a veces para explotar una oportunidad. Vemos a veces cambios retroactivos en algunas reglas que son complejas para los inversionistas. Y ese tipo de tener reglas predecibles pensamos que es central. Y hay un tema también que es bien de la región, que tiene que ver con el crimen y la inseguridad. Es otro ámbito en que este tema de cómo las reglas de la ley, el imperio de la ley, todavía no está funcionando suficientemente bien y es un gran tema para el futuro. Para poder hacer nuevos negocios necesitamos un mejor ambiente de negocios y eso requiere, sin duda, más seguridad.